Crónicas de espanto. Llenen sus semanas de terror. Escuchen los mejores relatos de terror, de misterio, tenebrosos, escalofriantes, enigmáticos, sospechosos. Todo lo que ocurre y ocurrió, y por qué no decirlo, ocurrirá en México, en los estados y en los rincones más lejanos de nuestra patria. Hay cosas inexplicables. Veámoslas. Comenzamos. En otras ocasiones hemos hablado de Durango, y hay que decirlo, es una ciudad que tiene un centro histórico realmente bonito, edificios muy bien conservados, esquinas pintorescas, rincones que evocan la historia que recorrió cientos y cientos de años desde la fundación de la ciudad, desde tiempos del virreinato, la independencia, la guerra de reforma y lugares que se han vuelto característicos, como los edificios de gobierno, los mercados y las cantinas. Así es, amigos, en las cantinas se fraguan tragedias, se dan ocurrencias al calor de las copas. Y hay que decirlo, ahí por la calle Constitución, enfrentito de la Plaza de Armas, había hace más de 100 años una cantina de un hombre francés. Así es, la cantina Richelieu. Y en esa cantina, será motivo de otros relatos, se daban lugar, por ejemplo, los amigos que se llamaban La Botella del Amor. Era un club donde el que se casaba pagaba la borrachera a los solteros. Y ahí también se juntaba la crema y nata de los funcionarios públicos de aquella época del Durango porfirista. Y mientras el automóvil hacía su aparición de a poquito, pero los caballos seguían reinando en aquellas calles empedradas o de terracería, y la cantera y la piedra eran testigos de ese futuro que lenta pero inexorablemente se acercaba a la capital del estado, hubo 4 amigos, 4 parroquianos de la Richelieu, que tuvieron la ocurrencia, la desdicha de hacer una apuesta completamente mortal. Y así es, estando en la cantina, Manuel, Gilberto, Rogelio y Javier estaban tomando tranquilamente, comentando todo tipo de temas, que si Porfirio Díaz ya había pasado su tiempo, que si las mujeres ahora querían más libertad, querían más espacio y posiciones, que las modas que estaban llegando de la Ciudad de México, que esa nueva migración de ciertos ciudadanos que estaban viniendo de allá de lo que en aquella época era la Sublime Puerta o el Imperio Turco, libaneses al parecer, que algunos que otros polacos, que los temas pues de los que hablan los hombres en las cantinas, también de amores, también de valor, y sí, empezaron a hablar del miedo y del valor y de fanfarronear. Total, que Gilberto, Javier, Rogelio y Manuel estaban diciendo entre ellos que no tenían miedo a nada, ni a un ser vivo, ni a un ser del más allá. Y entonces, Rogelio lanzó el siguiente desafío para que demostraran efectivamente que no tenían miedo a nada. Compañeros, les apuesto a ustedes, aquí presentes, 10 pesitos de plata, a que yo sí puedo y ustedes no, a que ninguno de los 3 podrían solitos
ahorita en la noche que está corriendo, ir hasta el panteón, brincarse, llegar hasta el otro extremo y regresar. ¡Ja! A todos les cayó como un baño de agua fría esa apuesta. Y más por el compromiso, realmente, que por convicción y valor interno, aceptaron. Sin embargo, pensaban y decían para sí mismos, pues yo siento y el otro no. Pero si luego yo entré y tuve el susto y los demás no regresaron, o más bien no se animaron. Total que incluso impusieron más que una apuesta, una multa. Si alguien se arrepentía, si alguien no entraba y no cumplía su cometido, tendría que pagar 10 pesos a cada uno de los que sí entró. Al final, y al calor de las copas, la apuesta se concretó. Y procedieron incluso a establecer algunas bases para cumplir esa misma noche con esa apuesta mortal. Primero, los 4 amigos se colocarían en la barda sur, pero en la esquina poniente de lo que ahora se conoce como el Panteón de Oriente en la ciudad de Durango. En esa esquina comenzaría la apuesta. Segundo, en ese momento se echaría una rifa para determinar en qué lugar cada uno tendría que penetrar. Primero, segundo, tercero, cuarto. Tercera regla: el primero que entre va a llevar un clavo y un martillo, a efecto de que cruce prácticamente todo el panteón y llegue a la esquina opuesta, exactamente a la que estaban ellos. Y entonces regresarían al lugar de reunión, manifestando que cumplieron con el encargo porque no traerían el clavo. Siguiente: el segundo que entrara llevaría como propósito precisamente llegar a la otra esquina, desenterrar el clavo con el martillo y regresar con él en muestra. El siguiente penetraría, se llevaría clavo y martillo y lo llevaría. Y el último, el cuarto, pues con el martillo en mano, regresaría con el clavo ya un tanto maltratado por tantos clavillazos, diríamos nosotros. Y el que no cumpla, o los que no cumplan con lo establecido, pagarían 10 pesos de plata maciza cada uno, pero también con coñac seguirían la parranda el resto de la noche. Y hete aquí que los 4 valientes se pusieron a caminar. Se dirigieron al Panteón de Oriente. Se dirigieron a la primera esquina. Sabían que en ese grande cuadrángulo tendrían que cruzar el panteón. El reloj de la catedral empezó a sonar con las 12 de la noche. Una a una, las campanas se escucharon solemnes y misteriosas en el silencio de esa noche, y esos 4 compañeros, que previamente, aunque estaban un tanto desfasados en la moda, iban cubiertos con una especie de capas negras para simular fantasmas, para hacer más terrorífica la apuesta. El punto es que habían llegado, estaban en la esquina, el panteón estaba cerrado y la apuesta estaba a punto de comenzar. Y Manuel, a quien en suerte le había tocado el primer turno, escaló la barda del cementerio. Solo se escuchaban los perros a lo lejos y penetró entonces, con la quietud de la noche, el aullar de los grillos, el ladrido de los perros y los tecolotes merodeaban, dándole dramatismo al momento de profanar el espacio sagrado de los muertos. Y ya saben que las filas de cipreses acompañaban a este ambiente tenebroso, ayudando al silbar del viento para que esto fuera todo un escenario macabro y terrorífico. Pero Manuel era valiente, no hizo caso a todos esos síntomas de un momento terrible, porque también el miedo le estaba ganando. Sentía que estaba a punto de desistir de su propósito y de perder la apuesta, porque efectivamente lo acechaban
las mudas miradas de los muertos por todas partes. Y él miraba en su imaginación que los difuntos con todo y su sudario y mortaja se levantaban de sus sepulcros para protestar por la profanación del recinto y de sus tumbas. Pero Manuel caminaba. Sentía más de una vez que le jalaban la capa a las cruces o que se atoraba de repente el pantalón en algún fierro forjado de las tumbas. Que manos invisibles que no estaban de acuerdo con la apuesta lo pretendían obstruir. Por fin empezó a caminar cada vez más rápido, asustado. Corriendo llegó al rincón opuesto y clavó la estaca. Puso el clavo tal como era lo acordado. Y el regreso se hizo corriendo, porque sentía que era más grande el miedo que su valor. Y con el corazón a punto de detenerse, ya no soportaba la presión, la circulación sanguínea, la adrenalina, el viento, el perro, todo. Él simplemente caminaba, respiraba. Y el punto es que llegó a su extremo de partida, escaló la barda y cayó extenuado por sus compañeros y ellos haciendo un poquito de barullo porque el primero había cumplido su cometido. Su respiración profunda le impedía hablar hasta que esperaron un momento y por fin dijo: yo ya cumplí. El que sigue. Así es que Manuel era el primero y la había librado. Siguió Javier. Pero Javier era tramposo y era miedoso. Así es que no le dijo a nadie y cometió una trampa que nadie se hubiera imaginado si él mismo después quizás no lo hubiera confesado. Entró al panteón, brincó, empezó a caminar, pero unos cuantos metros, Se dio cuenta que todos los amigos estaban pegados a la pared y que una de las dos bardas no iba a ser el visto si salía de nuevo. Entonces se brincó la barda, se salió del panteón, dándose cuenta que no lo habían visto, caminando por fuera fue corriendo hasta la esquina prefijada. Ahí se echó el brinco, empezó a buscar en la esquina dónde estaba el clavo, vio dónde estaba clavado, lo sacó y volvió a salir. Se fue corriendo por el otro lado, por la parte de afuera del panteón, y ya llegando a la esquina y descubriendo que ellos seguían distraídos, que no lo veían, volvió a brincarse al interior y entonces salió justo enfrente de ellos, aparentemente habiendo hecho todo el recorrido por dentro. ¡Ja! Aquí está, amigos, yo Javier he cumplido, aquí está el clavo. Tocó el turno a Gilberto, quien mientras regresaba Javier había estado escuchando el relato de Manuel, las impresiones que él tuvo, la apariencia de que le detenían la capa, los muertos que susurraban, las ánimas que rezaban. Sin embargo, Gilberto quiso parecer muy valiente. Y entonces tenía su mente llena de todos esos prejuicios escalofriantes. Le pusieron el clavo en la mano. Gilberto tocó y tomó la estaca. Estaba trémulo y acobardado. Solamente el compromiso y el honor de cumplir la palabra empeñada era la fuerza que lo impulsaba. Y por supuesto, por lo menos 20 pesos en plata. El punto es que Gilberto brincó la barda y se perdió y caminó entre las tumbas y entre el silencio de la noche. Él iba con los nervios deshechos, iba con la voluntad rota, pero una fuerza extraña lo impulsaba desde un principio a cumplir esa apuesta. Y parece ser que esa fuerza lo ayudó para llegar a la esquina del cementerio y se le caía el clavo y lo recogía y como podía agarraba algo y así rápidamente y nervioso con esa respiración agitada clavó la estaca. Sentía que tardaba más, algo le interrumpía y decía no es posible. Él siguió clavando la estaca. Cuando terminó la tarea se levantó y trató de regresar de inmediato
hacia el camino, pero de repente sentía que algo lo jalaba de la capa y lo detuvo. Ahora sí, el miedo estaba recorriendo todo su cuerpo. Hizo un segundo intento y otra vez algo lo jalaba de la capa, y lo hizo por última vez y ya no pudo más. Un paro cardíaco le cortó la vida y rodó simplemente sin sentido ahí, pegado a la esquina donde había clavado el clavo que era testimonio de haber cumplido con la proeza. Y así es que el tiempo pasó. El perro seguía ladrando y el viento soplaba y los cipreses eran testigos de aquella tragedia. ¿De un fantasma? No lo sabían todavía. Y al advertir los tres compañeros que Gilberto no regresaba, pues al que le tocaba tendría que ser Rogelio, era el último que faltaba. Y Rogelio, más por la fuerza, por los empujones de los amigos que por su propia voluntad o por su deseo de rescatar, pues brincó la barda. Y ya con un paso temeroso o sereno, vaya usted a saber, se dirigió a la esquina señalada, lentamente, esperando encontrar en el camino a su compañero. El cuadro tétrico que se imaginaba, los ángeles de piedra que parecían revolotear sobre las tumbas, los relatos de Manuel y de Javier y la desaparición de Gilberto le estaban destrozando los nervios, y él escuchaba rumores por todas partes. Él sentía que estaba siendo tocado por multitud de fantasmas. Sentía que en una tumba salía un lamento, que en otra le daban tirones en su capita, y en el centro del panteón escuchaba los rezos de muchas ánimas que decían que rogaran por ellos, que tuvieran piedad por esos que penaban en el purgatorio. La imaginación de Rogelio lo hacía mirar sepulcros de los cuales salían espectros. Siguió caminando. Llegó al lugar y efectivamente encontró a Gilberto tirado. Vio un cuerpo ahí, exánime, sin sentido. Gilberto, ¿estás bien? ¿Cómo te encuentras, Gilberto? Y no contestaba. Le habló, y al palparlo, al tocarle el cuello, lo sintió frío y rígido. Entonces, también por una extraña circunstancia, hizo que Rogelio también cayera sin sentido y que, víctima de otro infarto, muriera terriblemente, producto de una apuesta inútil y estúpida. Las horas pasaban, y al advertir los otros compañeros, Manuel y Javier, que no regresaban, tanto Gilberto como Rogelio, optaron ya casi al amanecer por penetrar al lugar y confesar lo que habían hecho, la chapuza de Javier y el miedo de Manuel. Y se acercaron y se dirigieron a la esquina. Grande fue la sorpresa de los dos al mirar que efectivamente sus compañeros de apuesta estaban ahí, estaban muertos. Pero se dieron cuenta de la realidad de las cosas. Gilberto, al clavar la estaca en el piso, no se dio cuenta de que también había clavado la punta de la capa con la que se cubría. Y cuando se paró y se movió, pues sentía que lo jalaban cuando era el clavo que impedía que se moviera la capa. Y eso le provocó el infarto y la muerte. Rogelio, por otra parte, al mirarse solo entre tumbas y a la medianoche, con el compañero muerto, y no darse cuenta de que el clavo había sido el causante del susto, no soportó el trance y falleció también repentinamente. Y así es, amigos, todos perdieron la apuesta, y los que peor parte sacaron, obviamente, fueron Gilberto y fue Rogelio. Ellos dos sacrificaron la vida en apuesta tan absurda y temeraria. Y es normal en la ocurrencia del mexicano que sigan haciendo apuestas para hacer grabaciones impropias, para contar relatos de terror, para meterse sin permiso
a las tumbas, a los panteones, a los camposantos. 2 duranguenses perdieron la vida. Aprendamos de la experiencia. Escriban, apunten, opinen, cooperen. crónicasdeespanto0@gmail.com. Pero también en Facebook me pueden encontrar Crónicas de Espanto, en cualquier aplicación de podcast de su preferencia. Y ya lo saben, cosas que acaban de pasar, fenómenos de hace 10 años, 50, 100, 200, 300, 500. Algún día nos remontaremos al principio de la existencia humana y por ende de los fantasmas. Hasta la próxima semana.